Garrett Riggs McCoy estaba cerrando Riggs Roadhouse cuando oyó pasos sobre la grava helada. Eran las 11:23 p.m. y la temperatura era de 12 de Gators en medio de la nada en Pensilvania. Una niña de 7 años con un pijama morado estaba de pie en su estacionamiento, descalza y temblando, agarrando algo plateado en su puño. Mamá está en la caja, le susurró al Hells Angel. WDE la llevó al bosque. Me lanzó esto para que lo supiera. Abrió la mano. Un anillo de boda. Durante 3,7 kilómetros, Violet Bennett había corrido bajo temperaturas bajo cero siguiendo el último mensaje de su madre. Lo que le contó a Riggs a continuación y lo que 140 Brothers descubriría en State Game Lands 93 pondría al descubierto a un hombre que ya había hecho esto antes y a un sistema que había mirado para otro lado. Antes de continuar, pulsa el botón de suscripción y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo hoy. Ahora, volvamos a la historia de Violet. Mamá está en la caja. Las palabras salieron en nubes de vapor blanco. La voz de una niña descalza atravesando el rugido de las Harley que estaban en marcha fuera de Rick's Roadhouse. 11:23 p.m. La temperatura había bajado a 11 dex. La sensación térmica era de 15 dex. Y de pie en el aparcamiento de grava, con un pijama de lana morado empapado de nieve, los pies dejando pequeñas huellas rojas en el suelo helado, agarrando algo plateado con su puño tembloroso, había una niña que no debería estar viva. Garrett Riggs McCoy estaba cerrando la puerta principal del bar cuando oyó el crujir de unos pasos sobre el hielo. Se giró esperando ver a un hermano borracho que se había olvidado algo. En su lugar, se encontró con una niña. 1,90 tamaño, 100 kilos, barba gris, chaleco de cuero con parches que decían Hells Angels y Road Captain. 44 años de vida dura grabados en los nudillos llenos de cicatrices y en un rostro que hacía que los desconocidos cruzaran la calle. Pero Riggs también había pasado 7 años como voluntario en el hospital infantil todos los martes, leyendo a niños que se estaban muriendo. Niños que le recordaban a la hija que había perdido de leucemia cuando tenía 9 años. Niños que veían más allá de su aspecto aterrador y descubrían al gigante gentil que había debajo. Así que cuando esta pequeña niña lo miró con sus ojos marrones oscuros, que reflejaban más terror del que cualquier niño debería conocer, Riggs no vio ningún problema. Vio a su hija, vio a todos los niños enfermos a los que había leído, vio al bebé de alguien muriéndose de frío en un aparcamiento mientras pedía ayuda. Se arrodilló, se hizo más pequeño, menos amenazador. Hola, cariño. Su voz sonó suave a pesar de la textura áspera que le habían dejado años de cigarrillos. Ahora estás a salvo. ¿Cómo te llamas? Violet. La palabra tembló. Todo su cuerpo temblaba. Violet Bennett. Tengo 7 años. Mi padrastro encerró a mamá en una gran caja metálica en el bosque y ella va a morir y nadie nos ayudó. Y corrí y tú eres el único lugar con luces encendidas. Y por favor, las palabras salieron en un suspiro desesperado antes de que su voz se quebrara por completo. Riggs miró sus pies. Ojos de oso, dedos de los pies azulados, congelados. Miró su pijama, empapada, sin abrigo. Miró su rostro, surcado por lágrimas congeladas y pura desesperación. Miró lo que ella apretaba en su puño. Un anillo de bodas de plata con una pequeña mancha de sangre en el aro. 3 segundos. Eso es lo que tardó Riggs en hacer el cálculo que todos los padres hacen cuando un niño pide ayuda. ¿Es esto real o es un error? Entonces volvió a ver sus pies, las huellas rojas en la nieve, cómo sus dedos habían pasado de azules a grises. ¿Cuánto has corrido?, le preguntó en voz baja. ¿Desde casa? A Violet le castañeteaban tanto los dientes que apenas podía hablar. 3,7 kilómetros. Conté las señales de tráfico como me enseñó mamá. Rompí la ventana de mi habitación. Bajé por el techo del porche. Él aún no sabe que me he ido. Cree que estoy durmiendo, pero le oí el jueves por la noche hablando por teléfono en el garaje. Dijo que sería el sábado por la noche. El tiempo es perfecto. Se avecina una tormenta. Las temperaturas bajarán por debajo de cero.
Riggs sintió un escalofrío. No tenía nada que ver con el deslizamiento de enero por su espina dorsal. ¿Qué más dijo Violet? Dijo, la caja está lista, la meteré dentro sobre las 6 de la tarde. La llevaré en coche hasta el lugar. El domingo por la mañana, cuando descubra que ha desaparecido, ya se habrá ido. La hipotermia tarda entre 8 y 10 horas en esas temperaturas. La voz de Violet era ahora inquietantemente firme, recitando el horror memorizado. Dijo, entonces solo queda esperar. Quizás la encuentren en primavera. Quizás nunca. En cualquier caso se dictaminará exposición. Muerte accidental. Yo soy el viudo afligido. Luego dijo, sí, 475,000 de la póliza más los 41,000 que le quedan de su dinero. Más de medio millón. Lo dividiremos en 2 partes, como acordamos. Luego tú y yo nos iremos. Una nueva vida en el oeste. Entonces dijo que su voz finalmente se quebró. Dijo que igual que con Rebecca, nadie cuestionó eso. Nadie cuestionará esto. El aparcamiento quedó en absoluto silencio. Incluso las Harleys en ralentí parecían callarse. Los motores contenían la respiración. Riggs miró a esta niña de 7 años, este bebé que había corrido 2,3 kilómetros descalza a temperaturas bajo cero, que había memorizado el plan de asesinato de su padrastro, que había encontrado el único edificio con luces encendidas en un pueblo rural de Pensilvania a las 11 de la noche de un sábado. Encontró un bar de moteros. Encontró a los Hells Angels. Encontró a la gente a la que todos temían. ¿Cuándo metió a tu madre en la caja? Preguntó Riggs con una voz mortalmente tranquila. 5:47 p.m. Violet abrió el puño y mostró el anillo de boda. Lo tiró por la ventana del camión antes de que él la encerrara. Lo encontré en la entrada de nuestra casa a las 6:15, cuando salía a escondidas para mirar. Es de su primer marido, mi verdadero padre. Murió hace 2 años. Ella nunca se lo quita. Lo tiró para que yo lo supiera, para que se lo contara a alguien. Riggs tomó el anillo con delicadeza de la palma de su mano. Miró la mancha de sangre, miró a Violet a la cara e hizo los cálculos. De las 5:47 p.m. a las 11:23 p.m., 5 horas y 36 minutos. Si la cronología de Wade era correcta, entre 8 y 10 horas hasta la muerte por hipotermia, a Cassandra Bennett le quedaban entre 2 y 12 horas y media. Quizás menos si el frío se aceleraba más rápido de lo que Wade había calculado. ¿Dónde está la caja? Riggs ya estaba sacando su teléfono. Coto de Casa Estatal 93, a 7,5 kilómetros al noreste de la ciudad. Violet sacó un papel arrugado del bolsillo de su pijama. Dibujo a lápiz de una casa, una carretera, un gran árbol, un arroyo y una X que marcaba la caja. Dibujé un mapa. Mamá me enseñó a leer mapas en caso de emergencia. Dijo que las emergencias significan que hay que ser inteligente, no asustarse. Riggs miró a esta niña, a sus pies destrozados, a su pijama empapada, al mapa dibujado con crayones por una niña de 7 años que había comprendido que su madre iba a morir a menos que alguien actuara. Miró el anillo en su palma, la mancha de sangre que significaba que Cassandra había luchado. Se puso de pie, se quitó la chaqueta térmica, quedando solo con una camiseta en un clima de 12 de sol exige, pero no le importó. Se la puso a Violet. Le arrastraba por el suelo, con las mangas colgando más allá de sus manos, pero era cálida. Olía a cuero, aceite de motor y seguridad. Violet Bennett, dijo Riggs mirándola directamente a los ojos. Escúchame con mucha atención. Tu madre no va a morir esta noche. ¿Me oyes? Todos y cada uno de mis hermanos van a registrar esos bosques hasta que la traigamos a casa con vida. No me importa si nos lleva toda la noche. No me importa si tenemos que destrozar cada metro cuadrado de bosque entre aquí y la frontera del condado. La traeremos de vuelta. Y ese hombre que le hizo daño nunca volverá a tocaros a ninguna de las dos. No es una promesa que hago a la ligera. Es una promesa que cumpliré. Violet lo miró fijamente y luego rompió a llorar. Ya no eran lágrimas de miedo, eran lágrimas de alivio. ¿Me crees? Su voz era muy débil. Te creo.
Y ahora vas a dejarme terminar lo que empezaste. Riggs la levantó de un solo movimiento. Pesaba unos 23 kilos. Estaba congelada, con hipotermia. Abrió de una patada la puerta del bar. Dentro, dos hermanos estaban limpiando después del cierre. Wrench limpiaba la barra. Track apilaba sillas. Track buscaba el botiquín de primeros auxilios. Mantas térmicas, ahora. La voz autoritaria de Riggs resonó en el local. Wrench llama por teléfono a todos los hermanos en un radio de 30 millas. Diles que tenemos a una madre encerrada en un cofre metálico en Gamelands 93 con hipotermia y a una niña de 7 años que acaba de correr 2,3 kilómetros descalza para pedir ayuda. Ambos hombres se quedaron paralizados durante exactamente un segundo y luego se pusieron en marcha. Track cogió el botiquín de emergencia de detrás de la barra. Wrench ya tenía su teléfono en la mano, con los dedos volando por la pantalla. Rick dejó a Violet con cuidado sobre la barra. Track la envolvió en mantas térmicas, le revisó los pies y su rostro se ensombreció al ver la congelación. Tenemos que calentarla lentamente, dijo Track. Había sido Ranger del ejército, con formación médica. Si lo hacemos demasiado rápido, le causaremos más daño. Tráeme agua tibia. No caliente. Tibia. Wrench regresó con una palangana con agua. Violet gimió cuando Track le metió los pies en ella, pero él siguió hablándole con voz baja y tranquila, diciéndole lo valiente que era, lo bien que lo estaba haciendo, lo orgullosa que estaría su madre. Riggs se apartó, sacó su teléfono y marcó el número etiquetado como V-Rex. Un tono, dos Riggs. La voz al otro lado de la línea sonaba ronca por el sueño. Más vale que sea V-Rex. Es una emergencia. Riggs lo interrumpió. Necesito a todos los hermanos que tenemos. Miembros, aspirantes, simpatizantes, todos. State Gamelands 93. Northeast Access Road ahora. Una pausa. ¿Qué está pasando? Una niña de 7 años acaba de correr 3,7 kilómetros descalza a temperaturas bajo cero para informar que su madrastra la ha encerrado en un cofre de herramientas de metal en el bosque. La madre lleva allí desde las 5:47 p.m. Ahora son las 11:31. Según el tiempo de hipotermia, le quedan como máximo 3 o 4 horas antes de sufrir un paro cardíaco. El padrastro tiene previsto denunciar su desaparición el domingo por la mañana y alegar que se escapó durante una discusión. Cobrará $475,000 del seguro de vida. Silencio. Entonces volvió a oírse la voz de V-Rex. Todo negocios. ¿Qué fiabilidad tiene la testigo? Tiene 7 años y rompió la ventana de su dormitorio para escapar. Memorizó la conversación telefónica de su padrastro sobre el plan del asesinato. Tiene el anillo de boda de su madre con sangre y ahora mismo la están tratando por congelación, porque corrió 3,7 kilómetros en pijama y descalza para buscar ayuda. La voz de Riggs seguía siendo fiable. No digas más. Vamos para allá. La línea se cortó. Riggs se volvió hacia Violet. Track le había vendado los pies. Le estaba dando pequeños sorbos de agua tibia. Sus temblores estaban disminuyendo y el color volvía a su rostro. Violet Riggs se arrodilló frente a ella de nuevo. Necesito que me cuentes todo lo que sabes sobre dónde está tu madre. Todo. Durante los siguientes 8 minutos, Violet habló y los hermanos escucharon sobre la casa del 1847 de Richmond Trail, sobre Wade Garrett, capataz de la construcción, bombero voluntario, diácono de la iglesia, un buen tipo en el que todos confiaban, sobre cómo había seducido a Cassandra hacía 19 meses, tras la muerte de su primer marido, cómo la había aislado poco a poco, alejándola de su familia, quitándole el teléfono, rompiéndole el coche, controlando todo el dinero de su indemnización. $263,000 que Wade había gastado hasta dejar solo 41,000 en el juego y en mantener a una novia llamada Bryn. Sobre la visita de los servicios sociales 7 semanas antes, después de que Violet le dijera a un orientador escolar, mi padrastro le ha hecho daño a mi madre. Sobre cómo el investigador creyó a Wade en lugar de a Cassandra. Sobre el caso que se cerró por carecer de fundamento. Sobre el agente de policía que acudió cuando un vecino oyó gritos,
que aceptó el «estoy bien» de Cassandra sin cuestionarlo, que redactó un informe como mera discusión verbal. Sobre el pastor que le dijo a Cassandra que el matrimonio es sagrado cuando ella intentó pedir ayuda, que creyó la afirmación de Wade de que Cassandra estaba inestable por el dolor de la orden de protección contra el maltrato. Cassandra intentó presentar una denuncia, pero el juez la denegó porque no había detención, ni condena, ni pruebas médicas documentadas, y el sistema les había fallado 4 veces en 5 meses. Sobre cómo la madre de Violet tenía una costilla rota. Wade no le dejaba que la trataran. Tenía quemaduras de cuerda en las muñecas por haber sido inmovilizada. Tenía una uña rota por luchar cuando Wade la empujó contra el pecho. Sobre Rebecca Lynn Garrett, la primera esposa de Wade, que había muerto en enero de 2019, exactamente 6 años antes, en el mismo mes. Accidente de un solo vehículo. El coche se precipitó a un río helado. El seguro pagó $180,000. La investigación dictaminó que fue accidental, a pesar de los elementos sospechosos. La hermana de Rebecca le había dicho a la policía que Rebecca planeaba dejar a Wade. Él también la mató, susurró Violet. Le oí decírselo a su novia. Dijo que, al igual que con Rebecca, nadie cuestionó eso. La posada se había llenado mientras Violet hablaba. Riggs levantó la vista y vio a 20 hermanos de pie en silencio, escuchando a una niña de 7 años detallar el plan de asesinato de su padrastro. Rex estaba de pie cerca de la puerta. Tenía 61 años, barba gris hasta el pecho y parches con la palabra presidente. Detrás de él, más hermanos se alineaban. 30, 40, 50. El rugido de las motocicletas en el exterior era ahora constante. Los motores se apagaban, las botas pisaban la grava, el cuero y el cromo llenaban el estacionamiento. Rex caminó hasta donde estaba sentada Violet, envuelta en mantas térmicas. Se arrodilló como lo había hecho Riggs. Se hizo pequeño para una niña asustada. Violet, mi nombre es Victor. Todos me llaman Rex. Soy el presidente de este club. Eso significa que cuando digo que algo va a suceder, sucede. ¿Entiendes? Violet asintió con la cabeza. Vamos a encontrar a tu madre. Vamos a traerla a casa. Y nos aseguraremos de que el hombre que le hizo daño se enfrente a la justicia, no a la violencia ni a la venganza. Justicia, del tipo que viene con esposas y celdas de prisión y jueces que realmente escuchan. Hizo una pausa. ¿Puedes ser valiente un poco más? ¿Cuánto tiempo más? Quizás 2 horas, quizás 3, el tiempo que sea necesario. Violet miró a Riggs y luego a Rex. Alrededor de la sala había 50 motociclistas corpulentos con chalecos de cuero, todos mirándola con expresiones que eran a la vez aterradoras y amables. ¿Te quedarás conmigo?, le preguntó a Riggs. No, respondió Rick con delicadeza, porque voy a estar en ese bosque buscando a tu madre. Pero sigue la pista aquí. Hizo un gesto al antiguo guardabosques. Él se quedará contigo. Tiene 2 hijas de tu edad. Sabe cómo cuidar de niños asustados. Y la doctora Patricia está de camino. Solía ser enfermera de urgencias. Se asegurará de que estés bien mientras trabajamos. ¿Prometes que la encontrarás? Lo prometo. Violet respiró temblorosamente, metió la mano en el bolsillo del pijama y sacó una pequeña figura de plástico. Spider-Man tenía la pintura desconchada. Muy querida. Mamá me la dio cuando papá murió. Dijo que Spider-Man protege a la gente. Eso es lo que hacen los héroes. Protegen. Se la tendió a Riggs. Tómala como amuleto de buena suerte. Tráela a casa. Riggs cogió el juguete, lo cerró suavemente con su enorme puño y lo guardó en el bolsillo de su chaleco, justo sobre el corazón. Te la devolveré cuando tu madre esté a salvo. Trato hecho. Trato hecho. Rex se puso de pie y se volvió hacia los hermanos reunidos. Su voz sonaba como una orden. Hermanos, una niña de 7 años acaba de correr más de 2 kilómetros descalza a temperaturas bajo cero para pedirnos ayuda. Hizo lo que 4 autoridades diferentes no lograron hacer. Vio algo malo y actuó. Ahora es nuestro turno. Levantó el mapa dibujado con lápices de colores por Violet. Coto de Casa Estatal 93, 7,5 kilómetros al noreste.
Buscamos una caja de herramientas metálica de 1,8 kg, probablemente de la marca Joe Box, de calidad industrial. Dentro hay una mujer llamada Cassandra Bennett, 31 años, 1,63, aproximadamente 50 kg. Lleva allí desde las 17:47. Son las 23:42. Eso nos da quizás entre 3 y 4 horas antes de que la hipotermia sea mortal. Miró alrededor de la habitación. Track, te quedas con Violet. La doctora Patricia está de camino. Coordina la atención médica de la niña. Reaper busca todos los registros que pueda sobre Wade Thomas Garrett. Informes de accidentes de Rebecca Garrett desde 2019. Certificados de defunción, pólizas de seguro, informes de CPS, todo. Smoke, tú te encargas de lo digital. Encuentra a la novia, Bryn. Encuentra los registros bancarios. Encuentra las pruebas. La voz de V-Rex se endureció. Todos los demás, venid conmigo. Nos dividiremos en equipos de búsqueda. Patrulla militar. Cubriremos cada metro cuadrado de ese bosque. Encontraremos ese cofre. Traeremos a Cassandra Bennett a casa con vida y documentaremos todo lo que encontremos. Porque cuando entreguemos esto a las autoridades, tendrá que ser irrefutable. ¿Y el padrastro? Preguntó una voz desde atrás. Un hermano menor, de unos 30 años, con parches que indican que es tirador. Wade Garrett está ahora mismo en su casa pensando que se ha salido con la suya, dijo V-Rex con frialdad. Cree que su mujer se está muriendo en el bosque y que su hijastra está durmiendo en su habitación. No sabe que Violet ha escapado. No sabe que vamos a ir a por él, y para cuando se dé cuenta, será demasiado tarde. Hizo una pausa. Deja que eso cale. Pero hagámoslo bien, de forma legal, inteligente. No somos justicieros, somos testigos, somos rescatadores. Somos las personas que intervienen cuando el sistema falla. Encontramos pruebas, las documentamos, las entregamos a las autoridades que realmente actuarán. Claro, claro, la respuesta fue unánime. Entonces, movámonos. Cada segundo que perdemos hablando es un segundo que Cassandra Bennett no tiene. Los hermanos salieron del restaurante como en una operación militar coordinada. Los motores rugieron. Riggs se puso el chaleco de cuero, le quitó la chaqueta térmica a Violet y la dejó envuelta en mantas con Track. La doctora Patricia llegó cuando se estaban montando. 53 años, antigua enfermera de urgencias, actual sargento de armas. Echó un vistazo a los pies y la cara de Violet e inmediatamente comenzó a dar instrucciones médicas a Track. Riggs la miró a los ojos. Manténla a salvo. Con mi vida, prometió Patricia. Entonces Riggs se subió a su Harley. V-Rex a su lado. Detrás de ellos, una oleada de motocicletas que más tarde sería descrita por los testigos como un trueno rodante. Cuando llegaron a la carretera de acceso a los terrenos de caza estatales 93, eran 140 motociclistas. Capítulo de Detroit, Flint, Grand Rapids, Lansing. Todos los hermanos en un radio de 75 milímetros que podían moverse se habían movido. La formación se apretó, disciplinada, y se estacionó en filas organizadas. Los motores se apagaron uno por uno hasta que el único sonido fue el del viento entre los árboles desnudos y las botas sobre el suelo helado. V-Rex levantó el mapa de Violet. Sacó una linterna táctica. Riggs, ¿conoces esta zona? Casé aquí hace 20 años. Hay un arroyo que discurre hacia el noreste a unos 2 kilómetros. Carreteras de mantenimiento cada kilómetro. Si Wade quería un lugar aislado pero accesible en vehículo, utilizaría los antiguos caminos forestales. Entonces ahí es donde empezamos. Se dividieron en 7 equipos de 20. A cada equipo se le asignó una sección de la cuadrícula. Cada equipo contaba con un rastreador, con experiencia militar o cinegética, un médico, con formación en combate o civil, un documento, fotos, vídeo, coordenadas GPS y hermanos que conocían el bosque. Riggs lideraba el equipo 1 con V-Rex. El hermano gemelo de Track, Hound, trajo a su perra policía retirada, Bella. La pastora alemana
llevaba 12 años siguiendo rastros olfativos. Le dieron a Bella el anillo de boda para que lo oliera. Ella captó el olor inmediatamente. Se dirigió hacia el cuadrante noreste, con el hocico pegado al suelo y exhalando nubes de vapor. «Ha encontrado algo», dijo Hound en voz baja. Los equipos se pusieron en marcha. El patrón de búsqueda se desarrolló con la precisión de hombres que llevaban años montando en formación. 20 hermanos por equipo, separados por 15 metros, moviéndose en líneas sincronizadas a través del bosque helado. Los haces de luz de las linternas atravesaban la oscuridad. La respiración era visible en el aire bajo cero. El crujir de las botas sobre la nieve era el único sonido, aparte del viento entre las ramas desnudas. Bella tiró de Hound hacia adelante, con el hocico rastreando algo invisible para los sentidos humanos. El perro se movía con determinación. No era el deambular de una búsqueda, sino la línea directa de un rastro de olor encontrado y seguido. El equipo 1 lo siguió. Riggs miró su reloj. 12:17 Titesini, 7 horas y 30 minutos desde que Cassandra había sido encerrada en ese cofre. Si el cálculo de WDE era correcto, entre 8 y 10 horas hasta la muerte por hipotermia, les quedaban tal vez entre 30 minutos y 3 horas. Quizás el frío aceleraba las cosas. El metal conducía el calor lejos del cuerpo más rápido que la exposición al suelo. El pronóstico del tiempo había pronosticado que las temperaturas bajarían a 2 degrees a las 4 horas de AM. No tenían horas, tenían minutos. Bella se detuvo abruptamente y se sentó. La señal de objetivo encontrado. Hound se arrodilló junto a su perra, con la mano en su cabeza. «Buena chica. Enséñame». El pastor avanzó otros 3 metros. Se detuvo ante lo que parecía un montón natural de matorrales y ramas caídas. Se sentó de nuevo. Pero el montón era demasiado uniforme, demasiado deliberado. Riggs avanzó, apartó las ramas y encontró debajo una lona cubierta de nieve. Apartó la lona y allí estaba. Un cofre de herramientas Joe Box de 1,80 de calidad industrial, con un candado resistente en la parte delantera y la superficie metálica cubierta de hielo. V-Rex, la voz de Riggs atravesó la noche. «Lo tenemos». Los hermanos convergieron desde todas las direcciones. De 20 pasaron a ser 40 y luego 60, formando un perímetro alrededor del cofre. Las linternas creaban un círculo de luz en el oscuro bosque. V-Rex se arrodilló junto al cofre. Puso su oído contra el metal durante 5 segundos. Silencio absoluto. Todos los hermanos contenían la respiración. Entonces, la cara de V-Rex cambió. «Oigo respiración. Superficial, lenta, pero respiración». Riggs ya estaba sacando unas tenazas de su mochila. Todos los equipos llevaban herramientas. Retroceded. El candado era de alta resistencia, de tipo comercial, del tipo destinado a asegurar equipos caros, del tipo destinado a mantener a alguien atrapado. Riggs colocó las tenazas. Apretó. El metal resistió. Ajustó el agarre, apoyó los pies y apretó con más fuerza. Sus brazos temblaban por el esfuerzo. El frío endurecía el metal, pero también le entumecía las manos. «Déjame a mí», dijo Rex, añadiendo su fuerza a las asas. Juntos, empujaron con fuerza. El candado aguantó 3 segundos, 4, 5, y luego se rompió con un crujido que resonó en el bosque. Riggs tiró las tenazas a un lado, agarró la tapa del cofre, con V-Rex a su lado. Levantaron. Las bisagras estaban congeladas y se resistían, pero la adrenalina y la desesperación pudieron más. La tapa se levantó. Dentro, apenas visible bajo una fina manta de emergencia que no servía de casi nada contra el frío, estaba Cassandra Bennett, de 31 años, 1,60, quizá 53 kilos, pero parecía más pequeña, acurrucada de lado en posición fetal, con un jersey de lana gris, vaqueros descoloridos, zapatillas blancas y el pelo castaño oscuro enmarañado contra el cráneo. Tenía la cara gris, los labios azules, los ojos cerrados, la piel cerosa y escarcha en las pestañas. No se movía. «Patricia», gritó V-Rex por la radio. «La hemos encontrado. Su estado es crítico. Que venga el doctor Miller. La estamos sacando ahora mismo».
Un hermano se adelantó. Este llevaba parches con la palabra Doc y tenía la mirada tranquila y evaluadora de quien ha recibido formación médica. Raymond Doc Kowalski, paramédico jubilado de 52 años, había visto más traumatismos que la mayoría de los médicos de urgencias. Se arrodilló junto al pecho, presionó 2 dedos contra el cuello de Cassandra y esperó 10 segundos que le parecieron 10 años. Tenía pulso, débil, tal vez 40 latidos por minuto. Respiración superficial. La temperatura corporal va a ser crítica. Doc sacó una manta térmica de su mochila y comenzó a envolver a Cassandra sin moverla del pecho. No podemos calentarla demasiado rápido o le provocaremos un paro cardíaco. Necesitamos un recalentamiento controlado. Al hospital ahora mismo. ¿Cómo la movemos?, preguntó Riggs, con mucho cuidado. No la sacudáis. No intentéis estirarle las extremidades. Probablemente estén rígidas por el frío. La transportamos tal y como está. 4 hermanos dieron un paso al frente. Gunner, Wrench, Snake, Diesel, todos hombres corpulentos. Moviéndose con una delicadeza sorprendente, levantaron a Cassandra, aún acurrucada en posición fetal, envuelta en la manta, y la llevaron como si fuera algo infinitamente precioso, hacia la carretera de acceso donde esperaban los vehículos. Riggs se quedó atrás y miró dentro del cofre en el que Cassandra había pasado 11 horas y 4 minutos atrapada. Interior metálico, sin acolchado, sin aislamiento, condensación congelada en las paredes interiores y arañazos profundos donde las uñas habían arañado la tapa, donde alguien había luchado, había intentado escapar, había fracasado. Fotografió todo con su teléfono, con fecha y hora, geoetiquetado. Luego sacó la figura de Spider-Man del bolsillo de su chaleco, la colocó con cuidado sobre la tapa del cofre, un marcador, un símbolo, una prueba de que alguien se había preocupado lo suficiente como para actuar. Luego corrió para alcanzar a los hermanos que llevaban a Cassandra hacia la carretera. El convoy que salió de los terrenos de caza estatales 93 a las 12:34 a.m. no se parecía a nada que el condado de Pike hubiera visto antes. 4 hermanos en una camioneta con Cassandra tumbada en el asiento trasero. Doc controlando sus constantes vitales, hablando en voz baja por teléfono con el médico de urgencias del hospital del condado de Pike. Detrás de ellos, 140 motocicletas en formación cerrada. Atravesaron Pine Ridge Township a la 11:15 a.m. Las ventanas se iluminaron cuando el rugido de los motores despertó a los residentes que dormían. La gente se asomó para ver la ola de cuero y cromo que se movía con determinación por su tranquila ciudad. Cuando llegaron al hospital, la temperatura corporal de Cassandra era de 31,8 degrees Celsius. Hipotermia en fase 2. El médico de urgencias, el Dr. Raymond Kowalski, sin relación con Doc, echó un vistazo a su estado e inmediatamente pidió que se aplicaran los protocolos de calentamiento. 2 horas más en esas condiciones y no habría sobrevivido. El Dr. Kowalski se lo dijo a V-Rex en voz baja en el pasillo mientras atendían a Cassandra. Por debajo de los 28 degrees es probable que se produzca un paro cardíaco. Ahora está a 31,7 degrees, la hemos rescatado a tiempo. V-Rex asintió con la cabeza. Entonces necesito que documentes cada lesión, cada hematoma, cada marca, cada signo de maltrato. Fotografía todo. Esto va a ir a juicio. La expresión del Dr. Kowalski se endureció. Ya lo estoy haciendo. Mientras Cassandra recibía tratamiento, comenzó el verdadero trabajo. Reaper había pasado las últimas 2 horas recopilando registros. Ahora estaba en la sala de espera del hospital, ocupada por 60 hermanos de Hells Angels que llenaban todas las sillas y se alineaban contra las paredes con un ordenador portátil y una expresión sombría. Rebecca Lynn Garrett, dijo Reaper mientras buscaba los archivos. La primera esposa de Wade murió el 14 de enero de 2019, hace exactamente 6 años y 4 días. Accidente de un solo vehículo. El coche se salió del puente Henderson y cayó al agua helada. Tenía 28 años. Giró el portátil para que todos pudieran verlo. Certificado de defunción, informe del accidente,
documentación del pago del seguro, causa oficial de la muerte, ahogamiento secundario a accidente de tráfico. Pero aquí viene lo interesante. Reaper se desplazó por la pantalla. La póliza de seguro de vida de Rebecca era de $50,000 durante los 3 primeros años de matrimonio. Luego, 9 semanas antes de su muerte, Wade la aumentó a $180,000. El mismo patrón que Cassandra, dijo B-Rex en voz baja. El mismo patrón. Y mira esto. Reaper abrió otro archivo. La hermana de Rebecca, Michelle Garrett, presentó una denuncia ante la Policía Estatal de Pensilvania 3 días después de la muerte de Rebecca. Afirmaba que Rebecca tenía pensado divorciarse de Wade. Afirmaba que Rebecca le tenía miedo. Afirmaba que el accidente era sospechoso. ¿Qué pasó con la denuncia? Desestimada. Investigación concluida. El cable del freno mostraba signos de corrosión. Podría ser sabotaje. Podría ser por antigüedad. La reconstrucción del accidente señaló que el coche de Rebecca aceleraba antes de chocar contra la barrera de seguridad, no frenaba. Pero Wade tenía una coartada. Una partida de póker con amigos. Todos lo confirmaron. Caso cerrado. Como muerte accidental. Wade cobró $180,000. La sala se quedó en silencio. Así que estamos ante un asesino en serie, dijo Smoke desde su posición cerca de la pared, con el portátil apoyado en las rodillas. 2 esposas, ambas en enero, ambas en circunstancias sospechosas, ambas con indemnizaciones del seguro. Rebecca recibió $180,000. La póliza de Cassandra es de $475,000. Ha subido el listón, dijo Reaper. Mayor indemnización, método Boulder, y esta vez casi se sale con la suya. ¿Quién más lo sabía? Preguntó B-Rex. La novia, Bryn. ¿Quién más? Los dedos de Smoke volaban sobre el teclado. Bryn Michelle Colton, 32 años, higienista dental en Scranton Smiles Dental. WDNE lleva 11 meses viéndola. Ahora estoy en sus mensajes de texto. Legalmente, interrumpió B-Rex, dejó su cuenta de Facebook abierta en un ordenador público de la biblioteca. Sus mensajes se sincronizan, solo estoy leyendo lo que ya es accesible. La voz de Smoke era cuidadosamente neutra. 14 de enero. Brenna Wade. No puedo esperar al lunes. Nueva vida. Allá vamos. 17 de enero. Brenna Wade. El tiempo es perfecto. No sobrevivirá a la noche. Todos los hombres de la sala lo oyeron. Pruebas escritas de conspiración para cometer asesinato. Haz capturas de pantalla de todo, ordenó B-Rex. Con marca de tiempo. Estamos documentando una conspiración. Ya está hecho, y hay más. Smoke sacó los registros bancarios. Cuenta conjunta a nombre de Wade y Cassandra. Abierta en agosto de 2023 con un depósito de $263,000. La indemnización de Cassandra por la muerte de su primer marido. Saldo actual, $41,000. $312. Cambio de pantalla. Cuenta personal de WDE separada. Cassandra no tenía acceso. Muestra depósitos durante 19 meses por un total de $187,000. Coincide exactamente con el dinero de la indemnización desaparecido. Los retiros muestran $73,000 en pérdidas de juego en el Mohegan Sun Casino. Pagos del alquiler de un apartamento a nombre de Bryn, $31,000. Pago inicial de una camioneta Ram 2024, $58,000. Compra en efectivo de una Harley Davidson, $22,000. Las matemáticas eran condenatorias. Wade había robado el dinero de su esposa, lo había gastado en juegos de azar, y en su amante, había contratado una póliza de seguro de vida enorme y luego había intentado matarla para cobrarla. Necesitamos testigos, dijo B-Rex. Gente que viera cómo fallaba el sistema. Llegaron en la siguiente hora. Patricia Ann Owens fue la primera en llegar. Tenía 73 años y era vecina de Cassandra en el 1847 de Richmond Trail. Entró en la sala de espera, agarrando su bolso con manos artríticas, mirando a los motociclistas reunidos con miedo, que poco a poco se transformó en algo parecido al alivio. «Señora Owens», dijo Reaper con suavidad,
señalando una silla que habían apartado para mayor privacidad. Gracias por venir. Sé que es tarde. ¿Está viva?, preguntó Patricia inmediatamente. Cassandra, ¿verdad? Está viva, en estado crítico, pero estable. La encontramos a tiempo. El rostro de Patricia se descompuso, se sentó pesadamente. Gracias a Dios, gracias a Dios. Debería haber... Oí gritos. El 28 de octubre, alrededor de las 9 de la noche, oí gritar a una mujer en la casa de al lado. Llamé a la policía. Pero cuando llegaron, Wade abrió la puerta con total calma y amabilidad. Dijo que Cassandra había dejado caer algo. Se asustó. El agente habló con ellos por separado, pero Cassandra dijo que todo estaba bien. Wade estaba allí mismo, en la puerta, mirándola. Por supuesto que dijo que todo estaba bien. Le temblaban las manos. Vi moratones en sus muñecas cuando me saludó desde la ventana, marcas moradas como si alguien la hubiera agarrado. Pero cada vez que le preguntaba si estaba bien, ella respondía que sí. ¿Por qué no insististe más?, preguntó Reaper. No era una acusación, solo quería recabar información. Porque no quería empeorar las cosas, respondió Patricia con voz quebrada. Porque tengo 73 años y soy sorda de un oído, y pensé que si interfería, Wade podría hacerle más daño. Pensé que la policía se encargaría, pero no lo hicieron. Presentaron un informe y se marcharon y nada cambió. Reaper grabó cada palabra. El reverendo Mark Holland fue el siguiente. 58 años, pastor de la iglesia comunitaria Pine Ridge. Parecía físicamente enfermo cuando entró en la sala de espera del hospital y vio a 60 motociclistas de los Hells Angels esperando. Me han dicho que Cassandra Bennett está aquí, dijo en voz baja. Así es, respondió V-Rex. Y tú vas a contarnos por qué tu iglesia le falló. Holland se estremeció, pero se sentó y habló. Cassandra vino a verme hace 17 semanas, el 10 de septiembre, después del servicio dominical. Esperó hasta que todos se hubieran ido. Entonces me dijo, Pastor Mark, Wade me está haciendo daño. Tengo miedo. Le dije que hablaría con Wade, que organizaría terapia matrimonial. Se frotó la cara. Wade ha sido miembro durante 15 años. El diácono ayuda con el desayuno mensual del Ministerio de Hombres. Todos lo respetan. Así que cuando lo aparté a un lado y le dije que Cassandra tenía preocupaciones, se mostró genuinamente dolido. Dijo que Cassandra había estado inestable desde que murió su primer marido, que el dolor estaba afectando a su juicio, que necesitaba apoyo, no acusaciones. Aceptó la terapia. Dijo que quería ayudar a su esposa a sanar. ¿Y tú le creíste? Reaper dijo, le creí porque conozco a Wade desde hace 15 años y a Cassandra desde hace 19 meses. Porque Wade es voluntario, da el diezmo y acude todos los domingos. Porque no podía conciliar al hombre que yo conocía con lo que decía Cassandra. La voz de Holland se redujo a un susurro. Le dije a Cassandra que el matrimonio es sagrado, que debían superar las dificultades, que la oración le daría fuerzas. Nunca volvió a la iglesia y me dije a mí mismo que era porque estaba avergonzada, no porque se sintiera atrapada. Miró a V-Rex. Preferí creer a un hombre antes que a una mujer aterrorizada. Es culpa mía y lo llevaré conmigo el resto de mi vida. La tercera testigo fue Denise Marie Harmon, de 41 años, investigadora de los servicios de protección infantil del condado de Pike. Llegó con los ojos enrojecidos y una carpeta con el expediente del caso entre las manos. Recibí la llamada el 1 de diciembre, dijo Denise con voz monótona. Violet Bennett le dijo a su consejero escolar, mi padrastro le hizo daño a mi mamá. El consejero, que tenía la obligación de informar, presentó el caso. A mí me asignaron la investigación. Abrió la carpeta y mostró los documentos. Visité la casa el 3 de diciembre. Wade Garrett me abrió la puerta y me invitó a pasar de inmediato. Se mostró muy cooperativo. Dijo que amaba a su familia, que Cassandra había estado luchando contra el dolor desde que murió su primer marido, que Violet tenía una imaginación muy viva. Muchos niños la tienen. Después de perder a un progenitor, él estaba tranquilo, era razonable y se preocupaba por el estado emocional de su hijastra. ¿Entrevistaste a Cassandra por separado?, preguntó Reaper. Sí, en privado.
En la cocina, mientras Wade estaba en la sala de estar, le pregunté si alguien le hacía daño. Ella dijo que no. Le pregunté si se sentía segura. Ella dijo que sí. Le pregunté si Wade alguna vez había sido violento con ella. Ella dijo que no. A Denise se le quebró la voz, pero sus manos no dejaron de temblar en ningún momento. Y cuando Wade llamó desde la sala de estar para preguntar si queríamos café, ella se sobresaltó. Se sobresaltó al oír su voz. Y aún así cerraste el caso. No encontré pruebas de abuso, ni lesiones visibles, ni confesión por parte de la víctima. Violet parecía bien cuidada, con ropa limpia, peso saludable y vacunas al día. Por política, tuve que cerrarlo. Lo marqué como infundado y seguí adelante. Ella miró a Reaper con ojos vacíos. Tramo 197 casos al año. Tengo 20 minutos por visita domiciliaria. Se supone que debo identificar el maltrato, documentar las pruebas, coordinar los servicios y cerrar los casos rápidamente para poder pasar a la siguiente familia en crisis. El sistema no está diseñado para detectar a los maltratadores sofisticados. Está diseñado para detectar a los obvios y cerrar todos los demás. ¿Cuántos casos cierras por infundados?, preguntó V. Rex en voz baja. El 91%. El número flotaba en el aire como un veneno porque el 91% de las veces no puedo demostrar el abuso. Incluso cuando lo sospecho, incluso cuando veo señales de alerta, incluso cuando todos mis instintos me dicen que algo va mal, no puedo demostrarlo. Así que lo cierro. Dejó la carpeta sobre la mesa. Cassandra Bennett necesitaba que yo fuera lo suficientemente valiente como para insistir más, para confiar en mis instintos por encima de mi carga de trabajo, para arriesgarme a equivocarme antes que arriesgarme a dejar a una víctima atrapada. No fui lo suficientemente valiente, y ella casi muere por ello. A las 3:40 p.m., el caso contra Wade Thomas Garrett era más que convincente. Era condenatorio. 2 pólizas de seguro sobre 2 esposas fallecidas, con 6 años de diferencia. Ambas en enero, ambas en circunstancias sospechosas. Los registros financieros mostraban el robo sistemático del dinero de la indemnización de Cassandra. $187,000 gastados en apuestas, amantes, compras personales, mensajes de texto que probaban la conspiración entre Wade y su novia Bryn, documentación médica de abusos, costillas rotas, quemaduras de cuerda, uñas arrancadas, congelación por estar encerrada en un cofre metálico durante 11 horas. Testimonios de vecinos, pastores, investigadores de los servicios de protección infantil, todos ellos documentando fallos del sistema y señales de alerta ignoradas. El testimonio de Violet sobre la conversación telefónica que escuchó por casualidad en la que se detallaba el plan del asesinato. Y la propia Cassandra, viva, capaz de testificar. Reaper hizo una llamada telefónica a un antiguo colega que había llegado al FBI. El agente especial Marcus Chen, con 23 años en el FBI, especializado en homicidios por violencia doméstica. Marcus, soy Reaper. Tengo algo que tienes que ver esta noche. En 40 minutos, el agente Chen llegó al hospital del condado de Pike con otros 2 agentes y un fiscal del distrito este de Pensilvania. Entraron en la sala de espera llena de Hells Angels y no se inmutaron. El agente Chen miró a B. Rex. Muéstrame lo que tienes. Durante los siguientes 90 minutos revisaron todo. Cada documento, cada fotografía, cada declaración de testigos, cada prueba recopilada por los moteros que habían pasado la noche rescatando a una mujer. El sistema había fallado 4 veces. Cuando terminaron, el agente Chen miró a los hermanos reunidos con algo parecido al asombro. Este es el caso de violencia doméstica más documentado que he visto en 23 años, dijo en voz baja. Habéis hecho nuestro trabajo por nosotros. Hemos hecho nuestro trabajo, corrigió V. Rex. Vuestro trabajo es aseguraros de que Wade Garrett no vuelva a ver la luz del día. ¿Dónde está ahora?, preguntó el fiscal. La última ubicación confirmada, su casa, 1847 Richmond Trail. No sabe que Violet ha escapado, no sabe que su mujer está viva, no sabe que vamos a ir a por él. El agente Chen asintió y se volvió hacia los demás agentes. Vamos a detenerlo.
Cuando los agentes federales y la Policía Estatal de Pensilvania llegaron al 1847 de Richmond Trail a las 5:18 am, 11 horas y 31 minutos después de que Wade Garrett encerrara a su esposa en un cofre metálico, lo encontraron en el garaje cambiando el aceite de su camioneta, vestido con unos vaqueros viejos y una camiseta gris, con las manos manchadas de grasa, escuchando la radio en un altavoz portátil, tarareando un anuncio sobre la venta de neumáticos de invierno. Las mismas manos que habían encerrado a Cassandra en un cofre helado. La misma camioneta con la que la había llevado al bosque. El mismo hombre que había planeado cada detalle de su muerte, haciendo el mantenimiento habitual del garaje un sábado por la noche como si fuera lo más normal del mundo, porque para él era normal. El agente Chen mostró su placa. Wade Thomas Garrett. Wade levantó la vista, confundido. Sí. ¿De qué se trata? Queda arrestado por intento de asesinato, conspiración para cometer asesinato, secuestro, agresión grave, explotación financiera y violación de la ley de órdenes de protección. La cara de WDA se quedó en blanco. Creo que hay un error. No hay ningún error. Manos detrás de la espalda. Le leyeron sus derechos en el garaje mientras la radio de la camioneta de WDE emitía alegres anuncios publicitarios, y le esposaron con las manos aún manchadas de grasa. Le llevaron al vehículo federal mientras se encendían las luces de los vecinos y se movían las cortinas. El hombre que había intentado matar a su esposa por el dinero del seguro, que había matado a su primera esposa 6 años antes, que había encantado a todo el mundo, a la iglesia, a la policía, a los servicios sociales, a los vecinos, haciéndoles creer que era un buen hombre, arrestado mientras cambiaba el aceite de su camioneta. Los monstruos tienen caras normales. En el hospital del condado de Pike, V-Rex reunió a la hermandad en la sala de espera. Amanecía afuera. La luz gris se colaba por las ventanas. Hermanos que llevaban más de 24 horas sin dormir, que habían conducido a temperaturas bajo cero, que habían buscado en bosques helados a una mujer a la que nunca habían conocido. Wade Garrett está detenido, anunció V-Rex. Cargos federales, intento de asesinato, conspiración, secuestro, agresión, delitos financieros. El fiscal dice que se enfrenta a varias cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. ¿Y la novia?, preguntó Gunnar. Ben Cololton fue arrestada al mismo tiempo en su apartamento. Conspiración para cometer asesinato. Cómplice antes del hecho. Los mensajes de texto sellaron su destino. Rebecca, preguntó otro hermano. La primera esposa, la Policía Estatal de Pensilvania reabrió la investigación. Con Wade bajo custodia y pruebas de un patrón de comportamiento, están tratando la muerte de Rebecca como homicidio, no como homicidio accidental. La sala se quedó en silencio. Entonces Vrex se volvió hacia todos los hermanos reunidos. 60 hombres que habían respondido a una llamada a medianoche, que lo habían dejado todo para salvar a un desconocido. Hermanos, dijo con voz firme, acabamos de detener a un hombre que mató a una esposa, casi mata a otra y habría seguido haciéndolo. Hemos sacado a la luz la corrupción en los servicios de protección infantil, los fallos en la aplicación de la ley, la negligencia en las instituciones religiosas. Hemos demostrado que cuando el sistema falla, nosotros intervenimos, no con violencia, no con venganza, sino con justicia. Hizo una pausa. Todos los que estén a favor de dar por concluida esta misión y ceder toda la autoridad a la Fiscalía Federal. Durante exactamente 4 segundos se hizo el silencio. Solo se oía el lejano pitido de los monitores del hospital, el susurro de los conductos de calefacción y la respiración colectiva de 60 hombres esperando para votar. Entonces, todas las manos se levantaron, sin un momento de vacilación, sin una sola voz disidente. 60 hombres votaron por unanimidad confiar en el sistema en el que habían pasado toda su vida desconfiando, porque una madre y una hija merecían la protección de la ley, no el caos de la venganza. Por unanimidad, V-Rex dijo, Agente Chen es suyo, pero nos quedaremos hasta que Cassandra se estabilice, hasta que Violet se reúna con su madre,
hasta que sepamos que están a salvo. No esperaría menos, dijo el agente Chen. Cassandra Bennett se despertó 47 horas después de ser sacada de ese cofre metálico. Se despertó con las baldosas blancas del techo, el pitido constante de los monitores y las cálidas mantas que la cubrían. Se despertó con su hija dormida en una silla junto a la cama del hospital. Una pequeña mano rodeaba 3 de los dedos de Cassandra. Despertó con un Hells Angel sentado en un rincón leyendo una revista de motos. Las parches de su chaleco decían Track. Intentó hablar. Tenía la garganta irritada, dañada por 11 horas de respiración superficial a temperaturas bajo cero. Track levantó la vista inmediatamente, dejó la revista y se acercó a la cama con movimientos cuidadosos y nada amenazantes. Tranquila, dijo en voz baja. Estás a salvo. Estás en el hospital del condado de Pike. Tu hija está aquí. Wade Garrett está bajo custodia federal, enfrentando múltiples cadenas perpetuas. Ambas están protegidas. Nadie volverá a hacerles daño. Los ojos de Cassandra se llenaron de lágrimas. Miró a Violet, a la cara de su hija, tranquila en su sueño por primera vez en 19 meses. Ella te salvó, dijo Track con suavidad. Corrió 3,7 kilómetros de descalza con una temperatura de 11 degrees para buscar ayuda. Es lo más valiente que he visto hacer a una niña de 7 años. Es una guerrera. Tu hija lo ha heredado de su madre, creo. Las siguientes 72 horas transcurrieron con la misma precisión militar que los hermanos habían demostrado en el bosque. El doctor Kowalski supervisó la recuperación de Cassandra. Neumonía en ambos pulmones que requería antibióticos intravenosos. Desnutrición grave que requería protocolos de realimentación cuidadosamente controlados. Congelación en dedos de manos y pies que sanaría, pero requería supervisión. La costilla rota, las quemaduras por la cuerda, la uña arrancada, todo documentado, fotografiado, añadido a la montaña de pruebas que mantendrían a Wade Garrett en prisión durante el resto de su vida. Pero la atención médica era solo el principio. Wrench, el hermano que dirigía el taller mecánico legítimo del club, se encargó personalmente de la logística que todos los demás pasaban por alto. Presentó órdenes de protección de emergencia, coordinó con los defensores de las víctimas, dispuso que los agentes federales recuperaran las pertenencias de Cassandra en 1847 Richmond Trail, las catalogaran y las entregaran en un nuevo lugar que Wade nunca conocería. Esa nueva ubicación era un apartamento de 2 dormitorios en el tercer piso de un edificio renovado en Scranton, a 75 kilómetros de Pine Ridge Township. Alquiler controlado, sistema de seguridad instalado por humo. El primer mes de alquiler y el depósito de seguridad pagados con el fondo de emergencia de la Hermandad de los Ángeles del Infierno. El mismo fondo que había ayudado a Mia Carter 9 meses antes. El mismo fondo que existía precisamente para momentos como este. La doctora Patricia la visitaba a diario, se sentaba con Cassandra cuando llegaban las pesadillas, porque eran violentas y vívidas, y la dejaban jadeando y temblando a las 13 y teme. Patricia le enseñó ejercicios de respiración, la tranquilizó durante los ataques de pánico, le explicó que la curación no era lineal, que el trauma permanecía en el cuerpo incluso después de que la amenaza hubiera desaparecido, que mejorar significaba enfrentarse al miedo en lugar de enterrarlo. Has sobrevivido, le dijo Patricia una tarde, mientras Violet estaba en una sesión supervisada en la sala de juegos con un psicólogo infantil. No solo el pecho, no solo esa noche. Has sobrevivido a 19 meses de abusos sistemáticos. Mantuviste a tu hija a salvo. Luchaste cuando él intentó hacerte desaparecer. Eso no es debilidad. Es una fortaleza que la mayoría de la gente nunca tendrá que encontrar. La voz de Cassandra, aún ronca por el resfriado, apenas se oía por encima de un susurro. Debería haberme ido antes. La víctima media intenta marcharse 7 veces antes de conseguirlo, dijo Patricia con delicadeza. Porque marcharse es cuando los maltratadores pasan a quitar vidas. Tú lo sabías, tu instinto te mantuvo con vida hasta que alguien pudo ayudarte. Eso no es un fracaso, es supervivencia.
Reaper trabajó con los fiscales federales y la Policía Estatal de Pensilvania, elaboró cronologías, coordinó las entrevistas a los testigos y se aseguró de que todas las pruebas, los registros financieros, los mensajes de texto, la documentación médica y los testimonios de Violet, Cassandra, los vecinos, los miembros de la iglesia y los trabajadores de los servicios sociales se organizaran en un expediente tan sólido que ningún abogado defensor pudiera rebatirlo. W. D. Garrett fue acusado de intento de asesinato, Cassandra, conspiración para cometer asesinato con Brinco Lulton, secuestro, agresión grave, múltiples cargos, explotación financiera, robo de $187,000 de bienes conyugales, fraude de seguros y violación de las leyes de órdenes de protección. En la investigación reabierta de la muerte de Rebecca Garrett, había cargos adicionales pendientes. Asesinato en primer grado. La fianza por manipulación de pruebas de fraude de seguros se fijó en $2,5 millones. Wade, que había robado 4 millones y no tenía nada que mostrar a cambio, salvo deudas de juego y una novia que se enfrentaba a 20 años de prisión federal, no pudo hacerlo. Esperaría el juicio bajo custodia. Y dadas las pruebas, se esperaba que el juicio fuera breve, de 3 días como máximo. El fiscal predijo que la deliberación del jurado duraría menos de 2 horas. Ben Colulton ofreció un acuerdo a cambio de testificar contra Wade, que lo aceptó inmediatamente. Conspiración para cometer asesinato con cooperación. 18 años en lugar de cadena perpetua. Ella testificaría sobre cada conversación, cada plan, cada detalle de cómo Wade había descrito deshacerse de Cassandra de la misma manera que había hecho con Rebecca. La novia que había aceptado repartirse $500,000 recibió 18 años de prisión federal. El hombre que había planeado 2 muertes recibió múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. La justicia no siempre era perfecta, pero a veces funcionaba exactamente como estaba previsto. Saint Marcus, el ex-ranger del ejército, padre de gemelas, acogió a Violet bajo su protección. Le enseñó que los hombres podían ser seguros, que los tipos grandes y de aspecto aterrador podían ser gentiles, que los protectores podían ser de todo tipo. Él y sus hijas invitaron a Violet a su casa para jugar bajo supervisión. Dejar que viera cómo era la vida familiar normal. Dejar que recordara que no todas las figuras paternas eran una amenaza. Smoke le preparó un ordenador portátil seguro a Cassandra. Le enseñó a acceder a su nueva cuenta bancaria, a la que Wade nunca había tocado, financiada con el dinero del acuerdo que los investigadores federales habían recuperado de las cuentas ocultas de WDE. Le enseñó a controlar su crédito, a proteger su identidad, a protegerse digitalmente de la misma manera que los hermanos la protegían físicamente. Y Riggs cumplió su promesa. El día que Cassandra fue dada de alta del hospital, le devolvió la figura de Spider-Man a Violet, se arrodilló en el estacionamiento del hospital para estar a la altura de sus ojos y la colocó suavemente en su pequeña mano. Fuiste valiente, le dijo simplemente. Salvaste la vida de tu mamá y nosotros cumplimos nuestra promesa. Ella está a salvo. Ambas están a salvo. Y tu familia ahora, si necesitas algo, lo que sea, llama, de día o de noche, y alguien te atenderá. Alguien te ayudará. Eso es lo que significa la familia. Violet miró el juguete de plástico, la pintura desconchada y la pierna doblada, el símbolo de esperanza que de alguna manera se había convertido en realidad. Luego se lo devolvió a Riggs. Quédatelo, dijo con su voz clara y segura de niña de 7 años. Porque ahora tú eres mi protector, y Spider-Man pertenece a los protectores. Los ojos de Riggs se iluminaron. Cerró su enorme puño alrededor del juguete, asintió una vez, incapaz de hablar. 6 meses son una eternidad y nada en absoluto cuando estás aprendiendo a vivir de nuevo después de 19 meses de cautiverio. En una cálida tarde de julio, 6 meses, 3 semanas y 2 días después de que una niña descalza corriera bajo temperaturas bajo cero para pedir ayuda a unos desconocidos,
Cassandra Bennett se encontraba en una sala del Tribunal del Condado de Pike para la vista de sentencia de Wade Thomas Garrett. El juicio había durado 2 días y medio. El jurado había deliberado durante 93 minutos. Culpable de todos los cargos. Intento de asesinato, conspiración, secuestro, agresión, delitos financieros en el caso paralelo por la muerte de Rebecca Garrett, culpable de asesinato en primer grado. Ahora, con la sala llena, 60 Hells Angels en la galería, Violet sentada entre Cassandra y la doctora Patricia, y agentes federales alineados contra las paredes. El juez se preparó para dictar sentencia. A WDA se sentó en la mesa de la defensa con un mono naranja, esposado y con el rostro inexpresivo. El encantador bombero voluntario, el diácono de confianza de la iglesia, el buen tipo en el que todos habían creído, quedó al descubierto tal y como siempre había sido en el fondo. Un depredador que había quitado la vida a 2 esposas por dinero. La jueza Sharon Westfield, la misma que 8 meses antes había denegado la petición de protección contra el maltrato de Cassandra y que ahora tenía que vivir con ese fracaso, miró a Wade con abierto desprecio. Señor Garrett, dijo la jueza Westfield, con voz que resonó en la silenciosa sala del tribunal, usted utilizó su posición de confianza como socorrista, miembro de la iglesia y padre de familia para aprovecharse de mujeres vulnerables. Le quitó la vida a Rebecca Garrett en 2019 y cobró $180,000. Intentó quitarle la vida a Cassandra Bennett en 2025 por $475,000. Es un depredador calculador y despiadado que veía a los seres humanos como oportunidades financieras. Hizo una pausa. Por el intento de asesinato de Cassandra Bennett. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Por conspiración para cometer asesinato, 25 años consecutivos. Por secuestro, 15 años consecutivos. Por el asesinato de Rebecca Garrett, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El rostro de WDA no cambió. No reaccionó. Solo miró al frente como si esto le estuviera pasando a otra persona. Pasará el resto de su vida bajo custodia federal, continuó la jueza Westfield. Nunca más tendrá la oportunidad de hacer daño a otra mujer. Este tribunal espera que las víctimas a las que intentaste destruir encuentren la paz sabiendo que morirás en prisión. Golpeó el martillo. El sonido resonó como una sentencia definitiva. Cassandra sintió la mano de Violet apretando la suya. Sintió el brazo de Patricia alrededor de sus hombros. Sintió a los 60 motociclistas de los Hells Angels de pie en silencio detrás de ella. Sintió por primera vez en 19 meses que podía respirar. Esta historia no trata realmente de moteros, parches o motocicletas rugiendo por los bosques helados de Pensilvania a medianoche. Trata de una niña de 7 años que tenía todas las razones para paralizarse de miedo, que había visto sufrir a su madre durante 19 meses, que había visto cómo 4 figuras de autoridad diferentes no la ayudaban y que decidió actuar de todos modos. Decidió correr 3,7 kilómetros de descalza a temperaturas bajo cero porque permanecer en silencio significaba que su madre no sobreviviría. Trata sobre una madre que lanzó un anillo de boda por la ventana de un camión como último acto de esperanza, que arañó la tapa metálica de un cofre durante 11 horas negándose a rendirse, que había sobrevivido al aislamiento sistemático, al control financiero, al abuso físico y al fracaso institucional, solo para enfrentarse a un complot de asesinato diseñado para parecer una exposición accidental. Se trata de 140 hombres que podrían haber optado por la violencia y la venganza, pero que en su lugar eligieron la justicia y la paciencia, que entendieron que la verdadera fuerza no consiste en lo fuerte que puedas golpear. Se trata de lo cuidadosamente que puedes documentar las pruebas, lo minuciosamente que puedes construir un caso, lo perfectamente que puedes entregar todo a las autoridades que finalmente te escucharán. Hay Cassandras por todas partes. Mujeres atrapadas en relaciones que parecen normales desde fuera. Mujeres cuyos maltratadores son bomberos voluntarios, diáconos de la iglesia y respetados hombres de negocios. Mujeres que intentan pedir ayuda
y les dicen que el matrimonio es sagrado, que él parece un buen tipo, que no hay pruebas y que hay violetas por todas partes. Niños que ven sufrir a sus madres. Niños que saben que algo va mal, pero no saben a quién contárselo porque todos los adultos en los que han confiado les han fallado. No hace falta llevar un chaleco de cuero para ser un protector. No se necesita una motocicleta, ni una insignia, ni una hermandad de 140. Solo se necesita preocuparse lo suficiente como para actuar cuando se ve algo malo. Presta atención. Escucha cuando alguien dice que tiene miedo, incluso si sonríe mientras lo dice. Cree a las víctimas incluso cuando los maltratadores sean encantadores. Haz preguntas incómodas. O ponte cuando las figuras de autoridad descarten las preocupaciones. Sé la persona que no acepta que todo está bien cuando todos los instintos dicen que no lo está. Ponte en medio de la víctima y el sistema que le falla, porque esto es lo que Violet demostró aquella gélida noche de enero. A veces, la persona más indefensa de una habitación tiene la clave para salvar el mundo entero de otra persona. A veces, un niño descalzo que corre por la nieve es más valiente que todos los adultos que miraron hacia otro lado. Y a veces, si tienen mucha suerte, esa persona encuentra una familia que la espera para recogerla cuando cae. Si esta historia te ha emocionado, suscríbete a Gentle Bikers y compártela con alguien que necesite recordar que todavía existen verdaderos protectores. Deja un comentario diciéndonos quién fue tu protector o a quién protegiste cuando nadie más lo hizo. Haznos saber que estás con Cassandra, con Violet, con todas las personas que se niegan a permanecer en silencio cuando ven algo injusto, porque este mundo necesita más gente que corra hacia el peligro en lugar de huir de él. Y tal vez, solo tal vez, esa persona podría ser tú. El sol se ponía sobre Scranton en una cálida tarde de septiembre, 9 meses después de que los pies descalzos de una niña dejaran huellas rojas en la nieve, tiñendo el cielo de naranja y rosa. En un apartamento de 2 habitaciones en el tercer piso, Cassandra Bennett ayudaba a Violet con los deberes en la mesa de la cocina. Fichas de matemáticas, comprensión lectora, tareas normales de segundo curso. A través de la ventana se oía el sonido lejano de las motocicletas, los hermanos en su paseo nocturno, un recordatorio de que la protección estaba siempre a una llamada de distancia. Violet levantó la vista de su hoja de ejercicios. Mamá, ¿puede venir Riggs a mi fiesta de cumpleaños el mes que viene? Por supuesto, cariño. Y Track y la doctora Patricia y V. Rex. Cassandra sonrió, una sonrisa auténtica, de las que llegan a los ojos, de las que no había sido capaz de esbozar en 19 meses. Podemos invitar a todo el club si quieres, eso es lo que quiero. Violet volvió a sus matemáticas y añadió, porque son familia, son familia. En la esquina de la encimera de la cocina había una pequeña figura de plástico de Spider-Man, la que Violet le había regalado a Riggs, la que él le había devuelto después de la sentencia de Bartolomei, la que ahora custodiaba su nueva vida. La pintura estaba desconchada, una pierna doblada, un símbolo de que las esperanzas imposibles a veces se hacían realidad. Cassandra la cogió, la sostuvo un momento y la volvió a dejar en su sitio. Mañana llevaría a Violet a su cita con el terapeuta. La semana que viene empezaría su nuevo trabajo, asistente administrativa, en un bufete de abogados especializado en casos de violencia doméstica, porque quería ayudar a otras mujeres como la habían ayudado a ella. En 2 meses, solicitaría el divorcio de la herencia de su primer marido para recuperar oficialmente su apellido de soltera. Esa noche terminaría los deberes con su hija, prepararía la cena en una cocina que le pertenecía, dormiría en una cama en una habitación cálida, en un lugar seguro donde nadie controlaba sus movimientos, vigilaba su respiración ni planeaba su muerte. Y en algún lugar de Pensilvania, otra mujer que necesitaba ayuda encontraría, con suerte, su propia voz, su propio protector, su propia salvación imposible. Porque Violet Bennett había demostrado algo aquella fría noche de enero cuando corrió descalza por la nieve con un anillo de plata apretado en el puño. Los milagros no siempre vienen del cielo. A veces vienen de una niña con un pijama morado
y el valor de susurrar 6 palabras imposibles a un desconocido. Mamá está en la caja. Por favor, ayúdame.